Bien, continuamos y vamos a platicar con el doctor Guillermo Castillo Ramírez. Él es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía, es miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, el SUDIMER de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes y saludos a tu auditorio. Gracias. Bueno, pues el próximo 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante y bueno, pues queremos platicar de este tema, adelantarnos un poco al Día Internacional, pero no adelantarnos a todo lo que está sucediendo ya ahora en este momento y lo que vendrá también. Tenemos un escenario de la migración en general en el mundo y tenemos cada país, me parece, sus particularidades. Me gustaría que haga usted una primera reflexión sobre este día del Día Internacional del Migrante y quizás enfocándolo también a lo que vendrá con el próximo presidente de Estados Unidos y su relación con México en el tema de la migración. Claro, con mucho gusto. Mira, en relación al Día Internacional del Migrante, yo creo que habría que hacer dos reflexiones importantes y de trascendencia en términos de pensar los procesos socioeconómicos, también demográficos y políticos a nivel global. Para inicios de la presente década se calculaba que había poco más de 280 millones de migrantes internacionales en distintas regiones y países del mundo y que buena parte de ellos se dirigían hacia ciertos países, ¿no? Por ejemplo, sobre todo hacia Europa Occidental y también en gran medida hacia Norteamérica, principalmente Estados Unidos, que es el país con el mayor número de migrantes, tanto en números absolutos como relativos, ¿no? Sí. Y una reflexión dentro de esta primera línea que es importante es pensar por qué se dan estos procesos migratorios y generalmente están vinculados a dos grandes causas, unas que tienen que ver con contextos de carácter socioeconómico, básicamente con el acceso a ciertos derechos sociales, principalmente trabajo y salario, pero también a otros, ¿no? Y las otras tienen que ver con causas de carácter mixto entre procesos del hombre y de la relación con el medio ambiente, el medio biofísico, ¿no? Entonces, en este primer nivel hay que entender que las migraciones son una serie de procesos que se producen debido a ciertas dinámicas, ¿no? Y en este sentido es importante destacar, por ejemplo, cómo ha habido un incremento importante de dichas migraciones en términos de dos dinámicas específicas. Una es, por ejemplo, el deterioro de los aparatos productivos y de la oferta real de empleo en los países de origen, sean países en vías de desarrollo del sur global que se dirigen hacia el norte global, y la otra cuestión tiene que ver también con la demanda de mano de obra que hay en los países de destino, ¿no? Esto como un primer balance, ¿no? Uh-huh. Y que además se circunscribe a un contexto donde se ha incrementado la desigualdad. La otra gran reflexión que me parece más pertinente y urgente es pensar a los migrantes como sujetos que tratan de resolver una serie de necesidades mediante la movilidad, mediante el desplazamiento geográfico a través de diversas fronteras, y que lo hacen buscando justamente una serie, ya sea de condiciones de vida o de trabajo, que les permitan resolver las necesidades por las cuales salieron de sus países, ¿no? Y esto es fundamental porque esto nos colocaría en otro escenario. Más allá de estigmatizar o criminalizar a los migrantes o de victimizarlos, verlos como poblaciones con una capacidad de acción y de agencia que tratan de remontar diversas situaciones muy adversas y que en ese sentido tendrían que tener acceso a diversos derechos humanos, ¿no? Independientemente del lugar de origen, la condición migratoria o el origen étnico nacional, ¿no? Uh-huh. Eso como primera reflexión. Sí. Y si quieres podemos hablar ahora un poco del escenario que se vislumbra con el próximo presidente de los Estados Unidos, si te parece bien. Claro, sí, porque pues sin duda alguna creo que este contexto muy interesante que nos hace, doctor, que tiene que ver con la migración en el mundo, alrededor de 280 millones de personas y cuáles son los países pues que reciben más personas, más migrantes por pues sus cuestiones económicas mucho más estables que de los países donde las personas salen y pues los países en vías de desarrollo, que cada uno tiene sus propias características y más. Ahora, efectivamente, centrándonos en lo que viene para México, incluso pues para Centroamérica y demás, ya hay algunos personajes que se vislumbran ahí, como han trabajado en otro momento, como Marco Rubio, como pues el embajador que será
próximamente embajador de Estados Unidos nombrado, exactamente. Pues sí, díganos también de este contexto que hay en México. Sí, mira, efectivamente, hay dentro de la triada de los países que más migrantes reciben, Estados Unidos es el primero, luego es Alemania y el tercero es Arabia Saudita, pero Estados Unidos tiene un contexto regional importante y como vimos previamente en el primer mandato del próximo presidente de los Estados Unidos, se caracterizó por medidas muy, muy agresivas. Uh-huh. En términos duros, por ejemplo, Obama deportó a mucho más gente, pero porque los flujos migratorios en ese momento eran mucho más altos. El caso de Trump, los números son importantes, no tan fuertes como en el caso de Obama, en términos de deportaciones y de detenciones y deportaciones, pero en el caso del próximo presidente, durante su primer mandato, como recordarán, hubo expresiones de xenofobia y racismo hacia las poblaciones extranjeras, particularmente las que no tenían documentación migratoria, que se destacaron por su violencia. Voy a mencionar dos de ellas, pero hubo otras. Recordarán, voy a mencionar tres, perdón. Uh-huh. La primera fue el caso de la separación de las familias, recordarán. Sí. La segunda fue justamente el encarcelamiento y aislamiento de menores de edad. Y la tercera fue el caso de varias personas que murieron en centros de detención, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que tiene un equipo que ya ha aprobado una serie de ideas muy claras que tiene al respecto. Y además una serie de ideas que se mueven en una triada. Efectivamente, hay una necesidad, hay una ponderación de la criminalización y del control de las poblaciones extranjeras sin documentos, pero también hay un fuerte uso político de esto que le dio obviamente réditos electorales. En el escenario que se vislumbra, efectivamente, yo mencionaría tres medidas que me parece que anuncian que se viene un escenario muy complicado y donde seguramente habrá múltiples violaciones a los derechos humanos de estas poblaciones, uh-huh. Sobre todo en específico a las que más ha estigmatizado y criminalizado. Mexicanos, migrantes del norte de Centroamérica, pero también poblaciones de otras latitudes del orbe, ¿no? Sí. Como dices bien, yo creo que hay tres medidas que deberían resultar relativamente alarmantes. La primera es la propuesta que hace sobre el embajador, sobre la propuesta de quién va a ser el embajador de Estados Unidos en México, por los antecedentes que tiene, no solo por su pasado en los cuerpos militares y en la CIA, sino porque ya demostró que cuando estuvo en El Salvador con un puesto similar, tuvo una serie de medidas, digamos, a las que hay que prestar atención. Por otro lado está la designación del zar fronterizo, que es una persona que ya trabajó con él en el periodo previo y que además fue uno de los artífices de una serie de medidas muy cuestionables, sobre todo en términos de la transgresión a los derechos humanos. En el mismo tenor está también Stephen Miller, que es su asesor en cuestiones migratorias, ¿no? del presidente de los Estados Unidos. Y por otro lado está la cuestión que ya se ha manejado, no solo en términos de las amenazas mediáticas hacia los migrantes, sino también en términos de una serie de medidas muy puntuales que nos hacen pensar que el escenario será muy adverso. La primera es, y en esta me voy a detener más si quieren para poder hablar un poco, es la idea de justamente financiar todo un proceso de cierre de fronteras. Y esto se va a traducir en dos medidas importantes. Es el incremento digamos, como a las dos instancias gubernamentales que se encargan de los procesos de detención y deportación, que sería la Agencia de Aduanas y Migración, ICE, y por otro lado la de la Border Patrol, ¿no? La patrulla fronteriza. Entonces estamos frente a un escenario donde ya se está armando justamente todo un dispositivo estratégico para contener a estos migrantes y para que sean devueltos a sus países de origen, ¿no? Uh-huh. Me parece que en ese sentido una respuesta pertinente será en múltiples niveles. Tanto los países de origen de dichos migrantes tendrían que empezar a vislumbrar estos escenarios y a tomar las medidas acordes, por ejemplo, de respeto a los derechos humanos de estas personas, de la asesoría legal, de la asesoría jurídica, etcétera, ¿no? Pero también hay voces dentro del mismo Estados Unidos, sobre todo de ONGs, de la sociedad civil, que están teniendo una serie de iniciativas para preparar estas digamos, cómo responder frente a estos escenarios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como bien dices, no es un escenario halagüeño en absoluto. Uh-huh. Lo que sí es que habrá que pensar los cambios serán seguramente drásticos, pero lo que hay que estar pendiente es la magnitud de estos.
¿no? Así es. Bueno, pues estaremos ahí muy a la expectativa de cómo se van dando estos procesos. No serán de un día para otro, pero sí desde el primer día comenzará esta cuenta regresiva de regreso de muchos miles de migrantes, no sabemos si millones posiblemente, pero todo ese trabajo, y me quedo con esto que usted destaca de las ONGs que están también pues generando iniciativas, viendo cómo apoyan también a familias completas o cómo se va a dar todo esto. Si nos permite, doctor, lo seguiremos platicando próximamente. Sí, con mucho gusto. Y solo recalcar dos cosas. Los migrantes no son criminales, son gente muy trabajadora que abarata los costos de producción a Estados Unidos, o sea, que les generan más riquezas. Sí. Es gente que tiene muy bajos niveles de criminalidad y es gente que tienen que ser respetados sus derechos humanos, ¿no? Se trata de sujetos sociales, no de chivos expiatorios. Así es. Muchas gracias, doctor Guillermo Castillo Ramírez. Un gusto. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y bueno, el doctor Guillermo es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía y forma parte, es miembro del SUDIMER de la UNAM. Vamos a un corte, volvemos a la segunda hora de Prisma RU.